Señor. Vamos a seguir hablando en nuestra serie Sirviendo a Dios con alegría, ¿verdad? Yo sé que usted bajo su mascarilla está alegre, ¿verdad? Hoy día venimos acá a la casa del Señor con alegría, ¿verdad? Con mucho entusiasmo en nuestro corazón, agradecidos. Probablemente usted venía manejando para acá y le venía dando gracias al Señor por esta oportunidad, ¿verdad? Que muchos quisieran, ¿verdad? Yo les comentaba que estando en esta situación de los hospitales con mi papá, veíamos tanta gente que anhelaría estar solamente un par de minutitos nada más en el lugar donde usted está, ¿verdad? Y para muchos incluso no hay ninguna esperanza de poder salir de esos lugares, ¿verdad? Muchos esperan incluso hasta su muerte en ese lugar, pero usted y yo que estamos acá tenemos esta oportunidad para poder adorar al Señor con toda nuestra libertad. Así que dele gracias al Señor, usted sea agradecido, alégrese por esto tan hermoso de poder estar acá en este lugar y servir a Dios. Hemos aprendido que servir a Dios no significa solamente estar en un instrumento, predicando, haciendo algún rol dentro de la iglesia en donde a lo mejor se puede ver. Servir a Dios es el hecho de que usted ya viene a la casa del Señor, que usted ora al Señor, que usted sirva a su familia. En todo adoramos al Señor, en todo servimos a Dios y en todo lo hacemos con alegría, ¿verdad? Así que mis hermanas, cuando estén ahí usted preparando sus guatitas a la jardinera, ¿verdad? Que son tan ricas, a mí me gustan, ¿eh? Y ahí la está preparando, ¿verdad? Usted hágalo con alegría, ¿verdad? Aunque los hijos a lo mejor no van a estar muy contentos, pero ahí usted lo hace con alegría, ¿verdad? Y cuando cuando los varones estemos en nuestro trabajo, ¿verdad? En el trabajo pesado, o ahí en la oficina, en lo que usted hágalo también con alegría, dele gracias al Señor, porque esa es la forma que Dios también lo usa para llevar el sustento a su familia, ¿verdad? Así que dele gracias al Señor y sirvamos a Dios con alegría. Cuando usted tenga que pagar sus cuentas, porque llegó el fin de mes, ¿verdad? Y pasa el sueldo, así, ¿verdad? Y ahí se fue el sueldo, ¿verdad? A mí me llegan todas las notificaciones de los pagos que va haciendo mi esposa, entonces ya yo no, cuando me meto ya, por más F5 que le doy, ya no lo doy, ¿verdad? Entonces, pero dele gracias al Señor porque pudo pagar también sus cuentas, ¿verdad? Y si a lo mejor no le alcanzó, bueno, ore al Señor para que Dios le permita ordenarse, para que Dios le permita tener otros ingresos y poder hacerlo, pero seamos agradecidos en el Señor, ¿verdad? No importa la situación que usted esté viviendo, si está pasando una prueba, una situación complicada, usted dele gracias al Señor porque sabe que el Señor está en su barca. ¿Se acuerda cuando hablábamos eso hace un tiempo atrás, un par de semanas atrás? El Señor está ahí con usted. Hay algunos que no tienen ninguna esperanza y nosotros tenemos al Señor mismo, al creador de todo, al dueño de todo, puestos ahí al ladito de nosotros. Somos, ahí vamos, en este caminar cristiano vamos al ladito, ¿verdad? Es su compañero de viaje, su compañero de milicia, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por todo. Yo realmente le agradezco al Señor y cuando tengo días malos, trato de no pensar en eso, trato de pensar en las promesas del Señor, ¿verdad? En saber que estoy ahí. Trato de imaginarme espiritualmente cómo debe ser estar ahí en el hueco de la mano del Señor, ¿verdad? A ver quién se atreve, qué demonio, qué cosa, qué susto se atreve a atormentar a algún cristiano, ¿verdad? En el hueco de la mano del Señor. Así que dele gracias al Señor y esto lo va a llevar a servir a Dios con alegría. Vamos a hablar hoy día y el tema de hoy es no tengas miedo, que tiene que ver con el servicio. No tengas miedo. Muchas personas dicen a veces, tengo miedo de servir al Señor, ¿verdad? Una cosa es el temor y otra cosa es el miedo. El temor es algo que debe estar presente, el temor a Dios es algo que debe estar presente en todo momento en nosotros. Antes de subir a compartir con ustedes la palabra, yo ahí oraba al Señor, ¿verdad? Y bueno, dicen los predicadores que nos tiemblan las piernas, ¿verdad? Porque no sabemos cómo va a ser esto, ¿verdad? El Señor ahí comienza a hablar. A veces el Señor nos da vuelta a los mensajes, ¿verdad? Nos saca un texto, nos pone otra cosa y somos temerosos delante del Señor de hacer su voluntad y compartir con ustedes la palabra que Él tiene para ustedes. Porque si yo les comparto la palabra que yo quiero, probablemente en ustedes no pase nada. Pero cuando es del Señor, Dios va a comenzar a hablar a sus vidas. Entonces, esta palabra de hoy la hemos titulado No tengas miedo y está relacionado con una parábola que vamos a leer el día de hoy, que está en Mateo capítulo 24, perdón, Mateo capítulo 25,
del versículo 14 al 18. Vamos a tener ahí las proyecciones. Tenemos ahora acá arriba nuestros textos, ¿eh? Ya pronto vamos a poder cambiar el proyector para que se vea más nítido, ¿verdad? Pero ya gracias a Dios va mejorando las cosas, ¿verdad? Entonces Mateo capítulo 25, 14, 18. Ahora, antes de que lo lea, présteme un momentito de atención acá y le quiero contar que una parábola, cuando en la Biblia habla acerca de las parábolas del Señor, está hablando de una narración, de un suceso, de un episodio que es cotidiano, ¿verdad? Por ejemplo, un sembrador que fue a... ¿Eso es algo espiritual o es algo cotidiano? Cotidiano, ¿verdad? El sembrador. Entonces, las parábolas fueron usadas por Jesús para hablar de una manera muy sencilla, ¿sí? Una de las cosas que más me impresiona de Jesús mismo es que él, siendo Dios, siendo tan preparado, siendo un maestro, ¿verdad? Dentro del mismo judaísmo, el Señor nunca utilizó formas rebuscadas de enseñar la palabra de Dios. Por el contrario, ¿verdad? Él utilizaba los lenguajes y los dialectos más comunes. En los tiempos de Jesús, uno de los idiomas, bueno, estaba el hebreo, ¿verdad? Estaba el arameo, que era la lengua materna de Jesús, el arameo galilaico, y existían los griegos, ¿verdad? El idioma griego, y el griego estaba dividido en varios idiomas, por ejemplo, el tolomaico, el jónico, el dórico, ¿qué más me falte? No, bueno, por ahí, eran varios tipos de griego, pero Jesús utilizaba el griego jónico, ¿verdad? Que era el griego del pueblo, ¿verdad? Era un modo sencillo, no trataba de buscar palabras rebuscadas. Y las parábolas son justamente una narración de un episodio muy cotidiano que cualquier persona la podría entender y que tiene una enseñanza profundamente espiritual. Por eso debemos nosotros prestar atención a las parábolas del Señor y usted no tiene que quedarse con si es tan bonito el campo, ¿verdad? Sembrar las semillas. Es más que eso, ¿verdad? Y siempre estos textos hablan de que el reino de los cielos es como, ¿verdad? Entonces, a través de esta parábola, el Señor nos va a enseñar cómo es o cómo son las cosas en su reino espiritual, ¿verdad? Que hoy día estamos viviendo nosotros acá en la tierra, pero somos parte del reino espiritual. Entonces, lo que trata acá de Jesús enseñarnos es cómo son las cosas en su reino. Nos está diciendo, mira, en el reino terrenal las cosas son así, ¿verdad? Tú haces esto y te pagan. Si haces más, te pagan más. Si haces aquello, te hacen aquello, ¿verdad? Pero en mi reino, dice el Señor, a través de esta parábola, las cosas son distintas. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor acerca de su reino. Entonces, Mateo capítulo 25, del 14 al 18, dice, porque el reino de los cielos es como, y aquí comienza, es como un hombre que yéndose lejos, muy lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5. Ahí, abra su manito y tenga los 5 ahí para que se recuerde. A uno le dio 5. A otro le dio 2. Tengo 5, luego tengo 2. Y a otro le dio 1. 5, 2 y 1. ¿Ok? Talentos. Vamos a ver qué significa eso. Bien, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Y por qué? Dice acá, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Sí? O sea, conforme a la capacidad, el Señor les daba. Y luego se fue lejos. Significa que confió en ellos, ¿verdad? Para que los administraran. Y el que había recibido 5 talentos, que fue el que más recibió, fue y negoció con ellos. ¿Sí? Negociar acá hay que entender que es un término que se refiere a que los multiplicó, ¿verdad? Los trabajó, ¿verdad? Y negoció con ellos y ganó otros 5. O sea, si tenía 5 y ganó otros 5, ¿cuántos tiene? 10. Muy bien. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Fíjense, porque podría haber ganado 3, ¿o no? Pero fíjense cómo lo muestra, y aquí hay que poner atención en esto, ¿verdad? Porque Dios conoce la capacidad, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, el que tiene 5 multiplicó 5. El que tenía 2 multiplicó 2. En los términos generales de la matemática que nosotros utilizamos,
diríamos, ¿quién aportó más? El que dio 5, ¿verdad? Pero lo que acá quiere mostrar el Señor a través de esta parábola es cómo son las cosas en el reino de Dios. ¿Sí? Recuerde esto durante toda esta enseñanza. Dios mira el corazón, ¿verdad? Dios mira el corazón. Tú vas a ver a una persona y vas a mirarla de pies a cabeza, y probablemente vas a sacar al tiro una conclusión, ¿verdad? Y si ves un chico a lo mejor con un aro, vas a decir, este es malo, este no sé qué, y qué sé yo, ¿verdad? Y sacas conclusiones por lo que ves. Pero lo que Dios mira es el corazón. Dios mira también en ese muchacho, incluso por muy malo que sea, que necesita también de él en su vida. Dios mira el corazón. Entonces, asimismo, el 17, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Hasta ahí vamos bien. Pero, este pero ya me dice que algo distinto viene. En el versículo 18 dice, pero el que había recibido 1, es decir, el que menos recibió, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? No tengas miedo. Entonces dice que este que tuvo 1, recibió y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. La versión, voy a leer una versión distinta, que no va a estar proyectada ahí, pero la versión Dios habla hoy, dice en el versículo 14, sucederá sucederá con el reino de los cielos. Dice, sucederá también con el reino de los cielos como un hombre que, estando a punto de irse a otro país, llamó a sus empleados y les encargó que le cuidaran su dinero. La versión Biblia, el lenguaje sencillo, que es otra versión, dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje, llamó a sus empleados y les encargó, ¿qué cosa? Su dinero. Dios está muy interesado en que podamos comprender entonces los principios bíblicos en donde Jesús se dio el trabajo de explicarlo y lo hace a través de parábolas. Habían unos personajes que miraban todo esto que sucedía, miraban a Jesús enseñándole a la gente, ¿verdad? Y ellos no lograban entender las cosas sencillas de las parábolas, ¿verdad? Estos eran los religiosos, los fariseos. Jesús hablaba en parábola y la gente entendía súper rápido. Ahora entendía, así es el reino de los cielos. Oh, ¿verdad? La gente decía. Y los fariseos, algunos se rasgaban las vestiduras, se pegaban en la cabeza porque no lograban entender, ¿verdad? Estaban tan cegados, ¿verdad? Tenían tanto conocimiento intelectual que no eran capaces de entender lo que Jesús estaba tratando de explicarle, ¿verdad? No sé si usted logró a lo mejor extraer algo de esta parábola, ya a lo mejor, incluso sin yo habérselo explicado, usted ya está entendiendo algo, poquitito, mucho, no sé, pero ya está entendiendo algo. Usted logra entonces ver lo espiritual, ¿verdad? Vamos a seguir entonces adelante. Entonces, en esta parábola Jesús se refiere primeramente a un amo, ¿sí? Que era un jefe que divide su dinero, tenía que irse de viaje y tiene que dividir su dinero. Dios, hablando del Señor, reparte a cada quien, a cada uno de nosotros, conforme a su voluntad. Recuerde que esta parábola dice que el reino de Dios es semejante a toda esta historia. Vale decir que así es como obra y trabaja Dios. Aquí estamos conociendo el corazón de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si usted le pregunta a su tía, ¿cómo cocinas tú la cazuela? Bueno, yo la hago así, pesco las papas, luego el choclo, lo cozo aparte, hago esto, no sé qué, y luego le preguntas a tu vecina, no, y usted lo hace de otra forma, ¿verdad? Cada uno lo hace de manera distinta. A través de esta parábola estamos aprendiendo cómo es que Dios piensa en relación a este tema, ¿verdad? Entonces, Dios reparte a cada quien conforme a su voluntad, ese es el primer punto, y también conforme a la capacidad que cada persona tiene. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Dios va a repartir, Dios nos conoce, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, si usted es jefe de alguna área o qué sé yo, o en su misma familia como padre, ¿verdad? Ustedes ven a sus hijos o las personas que tiene a cargo de usted, y si usted ve que no tiene tanta capacidad, ¿sería un error darle muchas responsabilidades o no? ¿Qué creen ustedes? Probablemente
la persona termina abrumada. Probablemente lo tire hacia abajo, ¿verdad? Si usted le tira muchas cosas. Pero un buen jefe, ¿verdad? Lo que va a hacer es potenciar a esa persona, lo va a capacitar, le va a enseñar con el paso del tiempo y poco a poco le va a ir delegando algunas responsabilidades. Y esa persona va a sentir que lo va cumpliendo y luego le da otra, lo cumple esas dos y luego le da otra, hasta llegar ya a un grado de mucho mayor en esa responsabilidad. Lo mismo hacemos los padres con los hijos. Bueno, en el caso de Dios, Él reparte a cada quien, primero, conforme a su voluntad. Sabemos que Dios quiere que todos le sirvamos y también en base a las capacidades que cada uno tiene. Lo peor que usted puede hacer como creyente en el servicio a Dios es envidiar el servicio de otro. Una cosa distinta es decir, Señor, me gustaría servirte de tal forma, ¿verdad? A veces uno ve gente, no sé, pues que le predica a otros con tanta unción, ¿verdad? Y la gente se convierte, ¿verdad? Y usted dice, oye, Señor, me gustaría servirte, tener esa personalidad, esa palabra, ¿verdad? Uno lo anhela, ¿verdad? Pero eso es muy distinto a decir, yo lo haría mejor. Yo tengo un magíster en no sé qué. Y comenzamos a ver, a anhelar el trabajo de otro, ¿verdad? Y eso es un error, eso es un problema, ¿verdad? Entonces Dios reparte a cada quien conforme su voluntad y en base a las capacidades de cada uno. Muchos le exigen a Dios que les dé más. Y están, Señor, dame, dame, Señor, quiero que me des, quiero trabajar para ti, quiero que tú me capacites, quiero que tú me des, ¿verdad? Para poder administrar, ¿verdad? Para poder mostrar lo que yo puedo hacer. Pero resulta que Dios le ha dado otras responsabilidades y no han sido capaces también de administrarla correctamente, ¿verdad? Recuerden que hay un orden en las cosas de Dios. No podemos llegar y así como llegar y servir, ¿verdad? Todo lo hacemos en el orden del Señor, ¿verdad que sí o no? Claro que sí. ¿Sabían ustedes que hay gente en las iglesias que no están dispuestos, por ejemplo, a hacer labores que no sean a lo mejor las que ellos quieren? ¿Sí? Entonces, si tú le dices, hermano, mira, tú podrías con esas manitos que tú levantas ahí, y yo te he visto que haces así en la iglesia, podrías ponerte un pañito y limpiar los vidrios, por ejemplo, porque veo que tú lo sabes hacer. Y claro, a lo mejor para la persona puede ser ofensivo, pero hermano, yo llevo tanto tiempo en las cosas del Señor, ¿cómo yo voy a estar tal vez, digo yo, dice, yo podría servir mejor haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero fíjate que para Dios, lo que nosotros hagamos, sea que estés acá adelante, al ladito, allá atrás, a donde sea, limpiando, lo que sea, ¿verdad? Recogiendo la popó de los perritos, ¿verdad? Porque eso también es un ministerio, ¿verdad? ¿Sabía usted que eso es un ministerio? Porque ministerio significa servicio. Y cuando usted la recoge con la palita, usted evita que su hermano pierda el gozo, ¿verdad? Porque a nadie le da alegría. Oh, ¿verdad? Mi suegro dice una florcita, ¿verdad? Cuidado con las florcitas. Entonces, nosotros podemos servir a Dios de formas tan ocultas, ¿verdad? Pero delante de Dios son todas iguales, ¿verdad? Entonces usted debe estar dispuesto a servir a Dios en lo que sea. No le ponga a Dios en qué quiere usted hacerlo, ¿verdad? Normalmente, yo siempre converso con los pastores esto, ¿verdad? Y normalmente el Señor te llama a cosas que tú no querías, ¿verdad? Porque Dios, por alguna razón que tiene que ver también con nuestro ego, con nuestras cosas internas, Dios quiere trabajar con nosotros en cosas que tal vez no son tan cómodas, ¿verdad? Por eso es tan importante que tú ores al Señor y puedas disponerte en el corazón. Señor, mira, yo no sé en qué te podría yo servir. No, tal vez hasta yo mismo siento que no, alguno puede decir no hago nada bien, por ejemplo, ¿verdad? Pero usted dispóngase en el Señor y se va a dar cuenta que Dios le va a dar por lo menos una cosa. Y esa cosa usted preocúpese de hacerla bien. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Y para quién más? Luego para sus hermanos, ¿verdad? Usted barre. ¿Y para quién barre? Primero, para el Señor. ¿Y para quién más barre? Para sus hermanos, ¿verdad?
te amo, hermano, y usted piensa, ¿verdad? Y te amo, hermano Juan Antonio, te amo, hermano Christopher, ¿verdad? Te amo, Señor, ¿verdad? Y usted barre, ¿verdad? Y recibe el polvo con alegría. Es muy hermoso, hermano. Mire, uno mira todo esto, ¿verdad? Que está aquí, esto físico. Yo que tengo la oportunidad de estar acá cuando ustedes no están, ¿verdad? Y yo comienzo a mirar, ¿verdad? Y como que me recordara como una película, ¿verdad? Aquellos sucesos, ¿verdad? Cuando con tanta fuerza, con tanta alegría subíamos estas cosas de acá, ¿cómo se llama esto? Las cerchas, ¿verdad? Cuando hacíamos cavábamos ahí para poner los pilares, ¿verdad? Cuando nos tragábamos el polvo puliendo las murallas, ¿verdad? Y hasta nos reíamos, ¿verdad? Y lo hacemos con tanta alegría, ¿verdad? Y tanto gozo. Y después cuando terminábamos las jornadas de trabajo mirábamos, a lo mejor para la gente puede haber sido algo insignificante, pero nosotros en nuestra mente estábamos agradeciendo a Dios por lo que podíamos ver cuando prendíamos por primera vez estas luces, que ya hoy día pasan desapercibidas, ¿verdad? Pero se recuerda como era antes, ¿verdad? Entonces nosotros podemos recordar que en cada momento está el Señor, ¿verdad? Y uno no está pensando, es que este hizo esto. Uno piensa en agradecer al Señor y por haber podido estar ayudando. Probablemente yo no tengo idea de cable, no tengo idea de nada, pero pudimos estar, ¿verdad? Para ayudar al Señor, a la obra del Señor. Entonces lo hacemos con alegría, alegría. Y muchos quieren exigirle a Dios que los use. Y Dios no los usa justamente por esa condición del corazón, ¿verdad? De tratar de decirle a Dios cómo debo hacer las cosas, ¿verdad? Dios es sabio y es posible que también Dios no quiera darlo justamente por esas razones que les acabo de comentar, ¿verdad? Porque Dios en su conocimiento absoluto sabe qué es mejor para nosotros y qué no. Hay muchas cosas que Dios impide, ¿verdad? Por ejemplo, yo le voy a poner me voy a imaginar algo. A lo mejor Dios nunca va a permitir que yo tenga una iglesia o que sirva una iglesia como pastor muy grande, porque tal vez mi corazón se le suban los humos, ¿verdad? Yo no estoy profetizando ni nada. Si el Señor nos permite, bien, ¿verdad? Pero tal vez así sea, ¿verdad? Entonces, un pastor no debe estar enojado reclamándole al Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Yo quería estar allá en la orilla del camino Melipilla, ¿verdad? ¿Por qué estoy acá tan lejos? No tenemos ni pavimento, ¿verdad? Y el Señor dice, pero es que ahí te mandé, ahí te me quedas, ¿verdad? Pero a veces estamos siempre mirando, ¿verdad? Lo de otros. Y no aprendes a comer tranquilo, como decía la abuelita, ¿verdad? Come tranquilo, ¿verdad? Come y calla. Entonces, aprende a ser agradecido, hermano, porque si no tu vida va a ser una vida muy desgraciada, va a ser una vida triste. Si todo el tiempo estás codiciando lo que otros tienen, tu vida no va a tener alegrías, ¿verdad? Aprende a contentarte en las cosas que realmente valen la pena, porque cuando llega el momento que eres probado en esas áreas, ¿verdad? Ahí lo valoras, ahí te das cuenta, ¿verdad? Entonces, es muy importante meditar cada día. No digo que usted se haga un om, ¿verdad? Usted medite cada día en lo que Dios le permite, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho que es, tenemos mucho más de lo que merecemos, mucho más, ¿o no? Muchísimo más. Si lo único que mereceríamos nosotros es estar ahí, pero mal, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia, en su bondad, nos da más de lo que merecemos. Entonces, a Dios no le podemos nosotros ganar en una discusión de sabiduría. Usted no le puede dar ningún consejo a Dios, yo menos, ¿verdad? Yo sí le puedo dar a usted todos los consejos que vienen de Dios, ¿verdad? Y usted sí puede dar todos esos consejos de parte de Dios a otros, pero a Dios no, ¿verdad? Así que bueno, recíbalo con alegría. A veces decimos, Señor, pero yo te quiero servir y no tengo nada. Bueno, tal vez porque usted también ha sido negligente en ciertas áreas, ¿verdad? Y ese es otro tema que vamos a ahí entrar. Pero es importante que hoy día abra su corazón en relación a esto, ¿verdad? El apóstol Pablo enseñó en la primera carta a los Corintios que el Espíritu Santo, cuando se trataba de dones, el Espíritu Santo reparte a cada cristiano
como Él quiere, ¿verdad? Y no todos hablaban en lenguas, no todos profetizaban, no todos hacían eso, ¿verdad? ¿Se imagina en la iglesia todos los dones? Sería tal vez, bueno, bonito, pero el Espíritu Santo reparte como quiere. Así que si usted no habla en lenguas, usted no se preocupe. Antiguamente decían es que si no hablas en lengua, entonces no tienes el Espíritu Santo. Pero la lengua, dice la Biblia, que solamente es una evidencia, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a ti cuando tú has creído, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo enseña que el Espíritu Santo reparte incluso los dones tal como Él quiere. Las cosas se hacen como Dios quiere, y aunque pataleemos, ¿verdad? O hagamos berrinche, así se hace. La parábola decía que este Señor repartió a sus siervos los talentos. No les puso, se fue, los dejó. Así es el reino de Dios. Dios te entrega, te lo da, y el Señor no se va porque Él es omnipresente, pero ahí está, ¿verdad? El Señor confía. Va a llegar un día en que tendremos que darle cuentas al Señor. Por eso no te relajes, porque muchas veces con esta frase de el Señor sabe, el Señor sabe, no sé, el Señor sabe, no sé, el Señor sabe. Y sí, el Señor sabe que pudiendo hacer las cosas, no las estás haciendo. Entonces es muy importante que no nos relajemos, ¿verdad? Porque un día va a volver ese Señor y llega el momento en que el Señor nos pide cuenta. Y ese momento de pedirnos cuenta no solamente va a ser allá en el tribunal de Cristo, también es acá, ¿verdad? Y si tú y yo no somos negligentes, el Señor va a tomar tu responsabilidad, tu talento, tu llamado, tu ministerio y se lo va a entregar a otro. Y hay algo más importante. Él va a seguir siendo Dios. ¿Usted cree que Dios necesita que yo sea pastor? No, hermanos. Entre ustedes mismos quizás hay tanta gente, tanto de ustedes afuera, que tienen muchas más capacidades, ¿verdad? Para poder dirigir a una iglesia en el ministerio pastoral, ¿verdad? Simplemente pone un llamado y está esperando cómo acude tu corazón a ello, ¿verdad? Por lo tanto, no debemos ser negligentes delante del Señor. Hagamos las cosas con alegría, ¿verdad? Con entusiasmo. Saque la queja de su corazón. Una de las cosas que más desagradó a Dios mientras el pueblo de Israel estaba en Egipto era la queja. Porque ellos habían sido sacados por parte de Dios de una tierra en donde eran esclavos, la tierra de esclavitud, ¿verdad? Y ellos llegaron incluso al momento de decir que era mejor estar en la esclavitud. ¿Sabe usted lo que es la esclavitud, no? No es como cuando usted va a Egipto ahora, si usted ha ido, ¿verdad? Yo he ido por Google, ¿verdad? No es como que usted va ahora de turista y bonito y las reliquias y qué sé yo. Eran esclavos, ¿verdad? Pica que pica las piedras, ¿verdad? Eso era la vida de ellos. Esclavitud. Pero eran tan murmuradores ese pueblo que incluso llegaron a anhelar volver, ¿verdad? Porque ya no les gustaba el maná. No, no, ya mucho, todos los días, ¿verdad? Esta piedra que me aburre, que todo el día me persigue ahí, ¿verdad? Con que le sale agua, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Ya la nube de fuego ya está mucho calor, ¿verdad? La nube que nos cubre en cosas maravillosas, ¿verdad? Llegaron incluso a murmurar, porque eso habla del corazón, ¿verdad? Y en relación al servicio, muchas veces Dios te va a poner a servir en algo y bueno, lamentablemente está esa debilidad, ¿verdad? Y debemos corregirla. Yo constantemente estoy corrigiendo mi mente y mi lengua en relación al servicio a Dios, ¿verdad? Porque somos apresurados, ¿verdad? Entonces, hagamos las cosas con alegría, con agradecimiento, con paciencia. Corramos esta carrera con paciencia, ¿verdad? Entonces, las cosas se hacen como Dios quiere, ¿verdad? En esta parábola podemos ver que los bienes fueron repartidos en base a la capacidad de cada uno. Y capacidad en el griego significa fuerza y significa eficacia. Fuerza y eficacia. Eso es la capacidad. Fuerza junto con esa fuerza, una eficacia.
¿sí? O sea, el trabajo a Dios debe ser eficaz, ¿verdad? Si servimos a Dios en algo, en lo que sea, debemos esforzarnos, ¿verdad? No así como a la buena de Dios, ese texto, ¿verdad? Que dice todo lo contrario. Entonces, si tú vas a servir a Dios, tú debes prepararte, porque esta palabra capacidad, en base a la capacidad, tiene también que ver con la eficacia, ¿verdad? Tenemos que corregirlo. Una de las cosas, yo antes parecía metralleta, hasta el día de hoy me tengo que controlar porque hablo muy rápido en general. Entonces, para poder predicar, ¿verdad? Me tomaba mis agüitas del Carmen, me tenía que ahí tranquilizar porque parecía metralleta, ¿verdad? Entonces, tuve que trabajar eso, tuve que trabajar muchas cosas, ¿verdad? Y hasta el día de hoy. Entonces, y me afirmo para quedarme quieto si no me muevo mucho, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar las áreas que somos débiles. Entonces, dependiendo de la fuerza y la eficacia que nosotros apliquemos, es la cantidad de bienes que vamos a poder administrar. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Sí? ¿Le gustaría servir con poquitas cosas o con hartas cosas? ¿Cómo le gustaría servir a Dios? Una buena pregunta, ¿verdad? Yo quiero servir a Dios con todo lo que Él quiera y ojalá fueran muchas cosas que le sirvan a Dios, ¿verdad? De lo que yo pueda hacer. Me dispongo, Señor, ahí en tus manos, ¿verdad? No para que digan, oh, cuántas cosas, sino para que el nombre del Señor sea glorificado, no importa lo que sea. Si hay que barrer, barremos. Si hay que predicar, predicamos. Si hay que salir a ayudar a alguien, vamos a ayudar a alguien. Si hay que hacer, lo hacemos, ¿verdad? Eso se llama servicio a Dios. ¿Sí? El servicio a Dios, el espíritu de servicio. Son personas que uno sabe que no se van a ofender, ¿verdad? Si se le pide, hermano, ¿puedes limpiar el baño ahí que está un poco sucio? Amén. Ya, hermano, y ahora podrías predicar, amén, ¿verdad? Y ahora podrías echarnos un poquito de viento mientras ensayamos porque hace calor, amén, ¿verdad? No va a tener ningún problema, ¿verdad? Y lo va a hacer ahí con la, Señor, que este viento sea tu unción, ¿verdad? No le va a complicar, lo logra entender, ¿no? Es el corazón lo que Dios quiere para el servicio. Porque si tú lo haces en tus fuerzas, la gente te va a dejar hasta acá porque las personas tienen sus formas, ¿verdad? Y ya no lo vas a hacer con tanta alegría, ¿verdad? Porque no te van a prestar atención, porque no van a hacer lo que tú dices, los niños van a gritar, ¿verdad? Y niños, vamos a hablar, ¿verdad? Niños, ¿verdad? Vamos a... Y son niños, ¿verdad? O sea, pedirle a un niño que se quede quieto yo encuentro que es lo más absurdo, ¿verdad? Porque son niños, ¿verdad? En orden, por supuesto, pero no le podemos quitar esa parte, ¿verdad? Entonces, a veces queremos que los niños sean adultos, ¿verdad? Y cuando son adultos ya que están ahí quietos, que no quieren nada, ay, ¿cómo eras cuando eras niño? ¿Verdad? Bueno, Dios mira nuestro corazón. Jesús usó el dinero para ejemplarizar en la palabra, pero acá no estamos hablando del dinero, ¿verdad? No se trata de eso, no es que usted sea un inversionista y vea si compra, si invierte aquí, si invierte allá, no estamos hablando de eso, ¿ok? Entonces ninguno de los siervos recibió más ni menos bienes de los que ellos pudieran administrar. Debido a esto, una vez asignada la tarea, los siervos no podían excusarse, según las tradiciones, en no cumplir. No había posibilidad. El señor, que era un señor muy respetado, entregaba todo esto y dejaba la administración, ¿verdad? Y en algún momento, que no se sabía cuándo, volvía ese señor. ¿Sabe por qué no se sabía? Porque tampoco habían... Primero, el señor no tenía por qué estar diciéndole cuándo volvería. Y segundo, no había WhatsApp, no había nada de eso, ¿verdad? Así que esos siervos no sabían el día en que su señor regresaría. Pero cuando regresara, los tenía que pillar trabajando y habiendo multiplicado. Y obviamente le iba a dar un tiempo prudente para que lo pudiera hacer, ¿verdad? Entonces el amo repartió 5, 2 y 1. Dios creó seres humanos con distintas capacidades y usted tiene que estar muy claro que no todos somos iguales. Compararse con otros es lo peor que usted puede hacer, le va a traer amargura. ¿Sí? Usted no puede ser igual que su hermana, ¿verdad?
o igual que su vecino. Y en la iglesia es lo mismo. Todos cumplimos, no todos podemos ser brazos, dice el apóstol, ¿verdad? No todos podemos ser manos. Todos cumplimos una función distinta. Y cuando se juntan todas estas funciones, ¿sabe lo que se produce? Alegría. ¿O no? ¿Echó de menos hoy día el Benja o no? En la batería. Yo estaba con los botones, ya no había cómo más apretar las cosas, ¿verdad? Y lo echamos de menos, pero no solamente por eso, ¿verdad? Porque por su servicio a Dios, ¿verdad? Entonces, por eso orábamos también por el Benja, el que toca la batería. ¿No está ahí el Benja, verdad? No está. Está enfermito hoy día. Entonces, un saludo ahí al Benja que está en su casa. ¿Está viéndonos el Benja, no? Ahí está el Benja. Entonces, servimos a Dios con alegría y usted no puede estar tratando de compararse a otro, ¿verdad? Y recuerde que cada uno de nosotros somos distintos delante de Dios, pero a la vez somos uno delante del Señor. Somos un cuerpo, somos una iglesia, ¿verdad? Entonces, en esta parábola, el dinero, ¿verdad? Que se representa como talento, representa cualquier clase de recurso que Dios te confía, ¿verdad? A todos Dios nos ha fiado al menos una cosa, al menos una cosa, ¿verdad? Dios quiere que seamos productivos, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Dios quiere que tú seas productivo. Mira, la Gran Comisión nos dice todo. Ir por el mundo y predicar, eso significa multiplicarse, ¿verdad? No estamos hablando de un sistema, una forma, pero dice que tenemos que predicarle a otros. La iglesia tiene que crecer, tú tienes que aumentar también cada día la forma en que tú agradas a Dios, ir venciendo tus áreas débiles, fortaleciéndote en el Señor, le predicas a otros, fortaleces tu matrimonio, tu familia, y eso es un crecimiento espiritual. Todo el reino de Dios nos habla de un crecimiento, ¿verdad? Hay una exhortación a aquellos que se quedan chaparritos, ¿verdad? Espiritualmente, los hermanos bonsai, porque se quedaron ahí, ¿verdad? No crecieron más. Y el apóstol Pablo le dice, debería hablarle a ustedes ya como árboles grandes, ¿verdad? Pero les tengo que estar hablando como la ramita, ¿verdad? Como pequeñitos, ¿verdad? La lechecita, ¿verdad? En vez de darle ya algo más contundente. Entonces debemos crecer, hermanos. Tú tienes que crecer, ¿verdad? No puedes tener cara de abuelito y tener espiritualmente y tener tu ropita ahí con tu cascabel, ¿verdad? Agú, ga, 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 ga. Ya tienes que crecer, ¿verdad? Le vamos a empezar a sacar los pañales para que aprenda a hacer pipí en el lugar que le corre. ¿O no? La mamá tiene que hacerlo así, ¿verdad? Y le saca los pañales, ¿verdad? Porque son caros. Hay que crecer, hermanos. Tenemos que crecer en el Señor. No puede estar toda la vida así. ¡Agú, ga, ga! No, hermanos, tenemos que crecer, ¿verdad? Hay gente a tu alrededor que necesita que madures para que puedas compartir lo que sabes. Porque normalmente el inmaduro sabe lo que tiene que hacer de parte de Dios, pero la inmadurez lo lleva a no desarrollarlo. Entonces, acá no habla de dinero, ¿verdad? Porque el dinero es perecedero, ¿verdad? Y Dios nos manda a buscar las cosas que son eternas. Debemos entonces ser productivos en el fruto del Espíritu. Mira, ¿cómo estamos de amor? Amor a tu prójimo, a tu familia, al Señor primeramente. ¿Cómo estamos de amor? Hazle un check ahí. O cuac, ¿verdad? Le hace una X, ¿verdad? ¿Cómo estamos de gozo? ¿Andas gozoso o andas puro peleando? ¿Cómo estamos de paz? Todo esto es el fruto del Espíritu. Paciencia. ¿Cómo estamos de benignidad? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Con qué luchas? A lo mejor tienes un corazón demasiado malo que siempre tienes que estar luchando con que no enojarte con tu compañero de trabajo, no enojarte con tu vecino, no hay un corazón benigno, tienes que trabajar eso. ¿Cómo estamos de fe? ¿Cómo está tu fe? Son fruto del Espíritu. La templanza. Y una hermana dijo tempanza, no es eso, ¿verdad? No es tener panza, sino que es templanza, mansedumbre, dominio propio. Bueno, léalo, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Todo lo anterior no tiene que ver con el dinero y eso es justamente, estos frutos son los que Dios quiere que tú comiences a trabajar. Señores, que no sé en qué servirte, no sé en qué trabajar. Bueno, parte trabajando en tu propia vida
para que seas agradable delante del Señor. ¿Verdad que sí? Ah, mira, ahí estaba, ¿verdad? Y yo que ya quería ir a predicar a Estados Unidos, ¿verdad? Porque todos los pastores ahora tienen el llamado de ir a predicar a Estados Unidos, ¿verdad? Por ahí está el dicho, alzaré mis ojos al norte, dicen. El reino de los cielos es como esto, ¿verdad? Quizás eres una persona trabajadora y cristiana, pero ¿cómo está tu vida delante de los que te rodean, ¿verdad? En tu trabajo, en tu familia, ¿verdad? ¿Cómo diriges a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad? Quizás cumples un rol de proveedor, ¿verdad? Pero ¿cómo lo tratas? ¿Cómo tratas a los demás, ¿verdad? Cuando nos enojamos, ¿qué sucede? Todo esto tiene que ver con el servicio que nosotros le damos al Señor, ¿verdad? Eh, el pastor Chuy ayer compartía veníamos escuchando para acá, estaba ahí en Houston, compartiendo la iglesia hoy, ¿verdad? Y hablaba de la integridad. Y daba un ejemplo que nos queda con mi esposa, nos quedamos así como entre que nos reíamos, pero... Y hablaba de la integridad, ¿verdad? Y había un hombre que había sacado dinero, perdón, le habían dado, así sintetizando, le dieron vuelto de más, ¿verdad? Y lo tomó, ¿verdad? Y él, cuando se va, andaba ahí, andaba comiendo, ¿verdad? Con una mujer, y se va de regreso y se da cuenta que tenía dinero de más. Oh, tengo dinero de más. Y se devuelve, ¿verdad? Y le dice a la cajera, ¿sabes qué? Yo creo que te equivocaste, pediste dinero de más, así que... Y se lo entrega. Y justo iba pasando uno de los jefes, ¿verdad? Unos gerentes ahí de la tienda. Y al escuchar esto, le dice, Señor, estoy impresionado en lo que usted está haciendo, ¿verdad? Porque estas cosas no pasan. Permítame, por favor, tomarle a usted con su esposa una fotografía junto a la cajera y esto hay que publicarlo en el diario, ¿verdad? Oficial, para que todo el mundo sepa esta buena labor. ¿Ha visto esas noticias que aparece? Señora devolvió la plata. Bueno, con su deber no más hace. Y bueno, este hombre le dice, ¿sabes qué? No, yo prefiero que no sea así, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué no quería que lo hiciera? Que la mujer con la que él andaba no era su esposa. ¿Verdad? Es un final inesperado. Eso el pastor decía es la integridad a medias. Y así estamos los cristianos, ¿verdad? Porque parecía muy íntegro ese hombre, de querer devolver el dinero. Pero integridad a medias, ¿verdad? Algunas cosas sí, algunas cosas no. Si queremos servir a Dios con alegría, ¿verdad? La alegría tiene que durar, ¿verdad? Tu alegría no puede estar constantemente siendo interferida por esas cosas, ¿verdad? Esas cargas, ¿verdad? Esos pesos que tienen que ver con la falta de integridad en nuestro servicio a Dios. Porque si no, claro, vas y le das una ayudita al pobre, ¿verdad? Y gracias, Señor, por poder ayudar al pobre, y luego te das cuenta que robas, por ejemplo, ¿verdad? Que esa ayudita que le diste, te la conseguiste por ahí, ¿verdad? Y no hay que andar asaltando para robar, ¿verdad? Hiciste un negocio a lo mejor fraudulento, hiciste algo que no corresponde, y entonces nosotros debemos ser íntegros delante del Señor para que Dios se agrade y sea glorificado en todo. Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a multiplicar también nuestros talentos, de una forma íntegra, ¿verdad? No compitiendo con tu hermano, no tratando de ponerle el pie encima, ¿verdad? Para que tu talento salga adelante, ¿verdad? Teníamos una jefa, ¿verdad? En un trabajo que le decían la trepadora. Porque, y nosotros decíamos así, con permisito, ¿verdad? Y le ponía el pie a que fuera encima, con tal de subir ella y llegó a buenos escalones, ¿verdad? Pero era capaz de todo. Y cuando digo todo, usted entiende todo, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos servir a Dios en santidad. Debemos hacerlo con alegría, ¿verdad? En integridad absoluta. No en una cosa y en otra no. Y ese es un trabajo que nos va a tener que nos va a quedar ahí encima, ¿verdad? Para la semana, para trabajar, ¿verdad? Ok, entonces el tema no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. No importa que tengas 10 ministerios o tengas uno. Lo que queremos acá enfocarnos es qué estás haciendo con ese ministerio que tú estás sirviendo. Recuerda que tu primer ministerio es tú
familia, ¿verdad? Así que ahí tienes uno, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo con tu familia? Y estás pensando en el otro ministerio, ¿verdad? No, es que yo quiero ser pastor allá a Estados Unidos, ¿verdad? Alaska, quiero ir a predicar a Alaska. A las casas de ahí el sábado vamos a ir a las casas de aquí en la esquina, ¿verdad? Entonces, tienes que ver qué está pasando, ¿verdad? Con lo que hoy día tú tienes, ¿verdad? Vámonos a la base, la familia. Todo lo que tenemos ha sido provisto por Dios, a menos que tú te lo hayas robado, ¿verdad? El amo entonces entregó a sus siervos sus bienes y no eran bienes de ellos, eran de su amo, ¿verdad? Dice el Salmo 24 en el versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es todo? Es del Señor, sí, hermanos, no hay nada de nosotros, absolutamente nada. Volviendo a Mateo capítulo 25, 15, dice, a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, ¿verdad? A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Talento viene del hebreo talaton, ¿ok? De donde se deriva la palabra balanza, ¿verdad? Que significa sosteniendo un peso. Eso es un talento, ¿verdad? También proviene de enenko, que es otro vocablo griego, y significa llevar o cargar. También significa poner, significa presentar, significa producir, ¿verdad? Eso es un talento. La definición general dice, es la capacidad intelectual de una persona, la aptitud para el ejercicio de una ocupación. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes un talento, es porque tienes una capacidad para hacer tal cosa, ¿verdad? Y lo vamos a hacer bien, y en el caso del Señor, con alegría. Entonces, en estos versículos no se refiere a las aptitudes naturales de una persona, sino que se refiere a lo que encomienda Dios de manera espiritual, porque estamos hablando del reino de los cielos, ¿verdad? Las cosas que vienen de parte del Señor. Los talentos se deben entender como dones conferidos de parte de Dios. En el mundo se acostumbra a decir qué talentosa es esa persona, ¿verdad? Pero nosotros debemos decir qué talentos les ha dado Dios a una persona. Lo tenemos que ver, ¿verdad? No miremos a la persona. Qué hermoso como usa Dios a la hermana en la alabanza. Qué hermoso como usa Dios al hermano cuando predica o cuando hace esto, cuando hace aquello, ¿verdad? Al Señor. Nuestros ojos puestos en Él, Señor. Señor, bendice al hermano, bendice a la hermana, que nunca sea parte de ti, Señor, ayúdale, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso como quedó todo, está quedando todo esto, ¿verdad? Señor, bendice a los hermanos, ¿verdad? Ayúdales. Voy a ayudar también yo, ¿verdad? Y lo podemos hacer de esa forma. Ok, entonces no sirve de nada acá si somos serviciales, ¿verdad? Pero serviciales solamente aquí. Y allá, ¿sabe dónde es allá o no? En su casa. Usted no es muy servicial, ¿verdad? Ahora no significa que usted tenga que hacer todo en la casa, ¿verdad? Hay roles, ¿verdad? Cada uno cumpliendo sus roles no vamos a tener ningún problema y colaborando cada uno mucho mejor, ¿verdad? Pero debemos ser serviciales en todos los aspectos, ¿verdad? Y es muy común en las iglesias que la gente es muy buena para trabajar en las iglesias, pero en su casa la familia no quiere venir porque no ven una consecuencia, ¿verdad? En todo esto. Entonces dice el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos, y asimismo el que había recibido 2 ganó otros 2. ¿De cuánto fue el porcentaje de ganancia de estos dos siervos? 100%. 100% ganó, ¿verdad? Estos hombres dieron el 100% de su capacidad, el 100% de sus fuerzas, el 100% de su voluntad, de su tiempo, ¿verdad? Para realizar la encomienda de su Señor. Hermanos, servir a Dios requiere y demanda de nosotros un esfuerzo, ¿o no? ¿Qué cree usted? ¿O usted cree que cuando, por ejemplo, hablo por mí, que cuando yo predico algo con ustedes, es algo que como que así como vino un rema? Claro, Dios habla a tu corazón, ¿verdad? Pero uno tiene que preparar esto, ¿verdad? Estudiarlo, bosquejarlo, investigar, ¿verdad? Y no es así nomás, ¿verdad? Antiguamente
y tal vez todavía se produce eso, pero yo creo que eso es poca diligencia, nada más, de pastores que dicen, hermanos, voy a predicarles hoy día de lo que Dios hable. Y se ahorcó. Ya, no, vamos a predicar mejor otra cosa. Hay gente que lee, no prepara el mensaje, ¿verdad? Y hablan desde Adán y Eva, pasan por las plagas de las trompetas del Apocalipsis, ¿verdad? Y terminan con Dora la exploradora. Entonces, de verdad que todo lo que nosotros hacemos, usted debe saber que necesita de una preparación, ¿verdad? No puede servir a Dios improvisando El Señor sabe. No, hermanos. Debemos prepararnos, ¿verdad? Yo sé que si tengo que salir o quiero hacer algo y tengo que hacer las cosas del Señor, dormiré menos, ¿verdad? No comeré menos, bueno, eso no tanto, pero trataré yo tendré que ver cómo lo hago para cumplir las cosas que son del Señor, ¿verdad que sí? Porque yo no me puedo parar delante del Señor a decirle, es que Señor, es que tú sí, y el Señor dice, yo sé. Yo nunca le puedo dar una explicación al Señor porque ¿qué le voy a estar dando yo consejo al Señor, verdad? Tú tienes que esforzarte por cumplirlo. Delante del Señor, hermano, y sé íntegro en eso. Mire, yo veo a los hermanos pentecostales con sus trajes que son calurosos, ¿verdad que sí? Y se preocupan ahí de su peinado, su traje, ¿verdad? Sus zapatitos, aunque yo digo, ¿qué sentido tiene lustrarse los zapatos para salir a la tierra, verdad? Pero ellos lo hacen porque, probablemente la mayoría lo hace porque quiere hacerlo bien delante del Señor, ¿verdad? Y que se le ensucian que sea eh, eh, trabajando. Yo a veces venía por ahí, ¿verdad? Dice, estos hermanos a las 3 de la tarde en el verano ya parados ahí en la fila, decía ellos, deberían hacerlo, ¿no? Y el Señor dice, cállate mejor, ¿verdad? Porque uno empieza a buscarle como el sentido común y se pone en el lugar de Dios. Pero fíjate que ahí, ¿verdad? Tempranito y dedican a lo mejor todo el día. Puede ser que muchos lo hagan de manera religiosa, probablemente, sí, sin duda. Pero hasta donde les alcanzó a comprender, lo hacen ahí para el Señor. Entonces, preocúpate más de eso. Hoy día hay mucha gente que está más preocupada de andar criticando. O sea, a ver, ¿qué es lo que están... A ver, no, eso no sale en la Biblia, te lo digo inmediatamente porque mi diccionario del griego, del arameo, del no sé qué, dice que, mira, está equivocado. Pero probablemente, como Dios mira el corazón, ¿verdad? Y no la cantidad de intelecto que tú tienes, probablemente ese sea mucho más agradable delante de Dios que aquel que se mofa, ¿verdad? De todo su conocimiento y todo lo demás. Porque, ¿sabe por qué se lo digo? Porque los fariseos eran así. Los religiosos del tiempo de Jesús eran así, ¿verdad? Y los mismos discípulos estaban preocupados de que los niños no se acercaran a Jesús, ¿verdad? Le dice, tranquilo, ¿por qué son con- tan perseguidos? Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis. ¿Saben por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos, ¿verdad? Y había una mujer que tocó el borde del manto del Señor y era supersticiosa, ¿verdad? Decía, ay, si toco el borde me sano. Lo voy a tocar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tocó, ¿verdad? Y era una fe supersticiosa, pero el Señor la consideró. Entonces, dejemos de estar preocupados del de al lado. Y usted coma tranquilo, ¿verdad? Aliméntese espiritualmente tranquilo y ponga su mirada en el Señor. Si tú analizas tu mente, tu corazón, y tienes muchas críticas a los de tu alrededor, ¿sabes lo que pasa? Es que tú no tienes puesta tu mirada en el Señor. Tienes puesta tu mirada en la gente de tu alrededor. Y por eso estás tan amargado o amargada, ¿verdad? Porque solamente miras a los de tu alrededor y se te olvidó que tu blanco perfecto es el Señor. Y sirves al Señor mirando, así mirando, ¿verdad? Estás siempre mirando, ¿verdad? Y a lo mejor no buscas que te digan, te reconozcan, pero estás siempre mirando a tu alrededor. Y se te olvida servir mirando al Señor. Los ancianos se postraban delante del Señor
¿verdad? Dice el Apocalipsis ahí en el capítulo 4, y ponían sus coronas delante del mirando al Señor, ¿verdad? O en reverencia, como sea, ¿verdad? Todo hacia el Señor. Pero nosotros estamos más preocupados de que cómo lo hice, cómo estuve, cómo toqué, cómo canté, cómo prediqué, cómo barrí, cómo no sé qué. Ponga su mirada en el Señor. Y el Señor, que ve lo secreto, te recompensará en lo público. Una advertencia para el interesado, porque entonces lo va a empezar a hacer en secreto. Cuidado con eso porque Dios también mira el corazón. ¿Sí o no? Las cosas como son, ¿verdad? Ya, vamos para que nos vayamos a nuestra casa con alegría, ¿verdad? Y no con hambre. Haya pues, en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un hermoso ejemplo, ¿verdad?, de servicio. Dios no escatimó, no calculó, no, nada. El padre dijo, quiero que vayas en rescate. Amén, ¿verdad? Dijo el hijo. Y vino el hijo a morir y se humilló. Y después el hijo dijo, voy a dejar al Espíritu Santo con vosotros. Y el Espíritu Santo dijo, pero ¿por qué yo? No dijo eso, ¿verdad? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Ahí, amén, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Servicio, entrega hasta la muerte. ¿Eres capaz de servir a Dios hasta la muerte? Una pregunta, ¿verdad? ¿Somos capaces de hacerlo? Bueno, ok. Entonces es importante, hermano, que lo entendamos. En Santiago capítulo 4, 17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estoy seguro que tú sabes hacer muchas cosas buenas como para el Señor. Es una hermosa oportunidad para comenzar a servir a Dios con alegría. ¿Ok? Dice ahora el versículo 19 del texto que leíamos de la parábola, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿A quién daremos cuentas? Señor. A Dios, ¿verdad? Él va a arreglar cuentas con nosotros. ¿Qué hiciste con lo que yo te encomendé? ¿Por qué si te dije que fueras a predicar el Evangelio, te fuiste a chismosear? ¿Verdad? Tenías que ir a predicarle a la señora Pepita y te fuiste a hablarle de la hierbita que te tomaste. No, ¿verdad? A lo que vamos, ¿verdad? Usted le comparte después ahí esta pulserita de los 11 poderes, súper buena. No, ¿verdad? Usted le dice, mira, buena la hierbita, tómese esto, todo lo demás, pero el mensaje es a lo que vengo, ¿verdad? Entonces, el ministerio se desarrolla primeramente con nuestra familia, en nuestros trabajos, en la comunidad. No tenemos que hacer una mega campaña para que usted pueda cumplir el servicio a Dios o salir a predicar, hermanos. Eso es un gran error porque nos limita solamente a un evento, ¿verdad? Usted en todo tiempo predicando. Versículo 20 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Aquí tienes, ¿verdad? No se quedó con nada. Aquí tienes, ¿verdad? Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, porque no era tanto, ¿verdad? Sobre poco has sido fiel. Lo que te corresponde es que te ponga sobre poco. ¿O no? No, eso no dice el texto. Esto está explicando cómo es en el reino de los cielos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese es el reino de Dios, ¿verdad? Lo estamos entendiendo. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Verdad? Tal vez si usted hubiese sido el de los 5, estaría así como, 2 nomás. 5, mira. Te voy a hacer una selfie así. Yo con 5 y este con 2. Entonces dice acá, llegando también el que había recibido 2, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Fíjese la cara del Señor. Trate de imaginársela. Yo le quiero decir que no hubo cambio en la cara porque el otro era 5 y el otro era 2. El Señor, ¿sabe por qué? Por la respuesta que está acá en el versículo 23, dice,
Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. ¿Me puedes proyectar, Luis, el versículo 21, por favor? Dice lo mismo, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y el 23 qué dice? El primero era para el 5 y este es para el de 2. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el reino del Señor. ¿Qué le queda? ¿Qué entiende usted acá? La recompensa es la misma. Hay otro ejemplo, ¿verdad? De los jornaleros, ¿verdad? Que entraron en distintos horarios a trabajar, pero la paga fue la misma. Entonces, acá entendemos un poco cómo es el reino de Dios. Todos tenemos el regalo de la salvación. Todos somos, incluso si tú recibes el día del tribunal de Cristo, recibes a lo mejor galardones. Probablemente algunos tendrán más que otros. Pero ¿sabes para qué son esos galardones? ¿Sabes tú para qué son? No es para que tú lo pongas en tu mueble de nube allá en el cielo. Así como puesto esto, porque yo hice esto. No, esos son para que tú los pongas delante del Señor. Si usted ya lo estaba enmarcando ahí en su mansión celestial. No, 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 son para la gloria del Señor, ¿verdad? Porque el Señor conoce lo que hacemos, sin duda, ¿verdad? Pero Dios mira el corazón. Entonces, dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía, comienzan las cosas. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? No tengas miedo, no seas como este, ¿verdad? Y fui y escondí tu talento, ¿verdad? En la tierra, o sea, empieza a justificarse, ¿verdad? Lo escondí como para que no te lo robaran. Aquí tienes lo que es tuyo, mi Señor, mira, no perdiste nada, ¿verdad? Aquí la cara del Señor cambia, ¿verdad? Porque ya no era lo mismo, ¿verdad? Comienza a justificarse, ¿verdad? Y le dice, respondiendo su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías? Porque se lo dijo. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero por último, ¿a quién? A los banqueros, lo hubieses depositado a 30 días, 60 días, por último, ¿verdad? Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Y le dice, quitadle pues el talento, ni siquiera se lo recibió, quítanselo, ¿verdad? Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, ¿verdad? Porque ahí ese lo iba a multiplicar, ¿verdad? Porque el que tiene le será dado. Por lo tanto, no te asombres si tú eres un siervo del Señor que trabaja lo que es para Él y lo multiplicas. No te asustes si recibes más, recíbelo con gozo. No digas con queja en tu corazón, ah, otro talento más. Ah, Señor. No, no lo hagas. No lo hagas. Hazlo con gozo, con alegría. En algún momento todos podemos pasar por eso, ¿verdad? Todos podemos decir, pero ¿por qué siempre, no, siempre somos los mismos? Siempre, no, no, no. Saca eso de tu mente y dale gracias al Señor, ¿verdad? Que está confiándote nuevamente algo más. Hazlo con alegría, ¿verdad? Se trata de multiplicar, porque también algunos piensan que empiezo aquí, me salgo acá, me salgo de allá, me pongo en esto. No, se trata de multiplicar y multiplicar tu talento no significa que tú vas a hacer todo el tiempo todas las cosas y cada vez más, pero tú puedes enseñar a otros, instruir a otros. Mira, la escoba se pesca así, así ves, y lo barres. Mira, así lo hago yo acá. Y esto lo haces así. ¿Te parece, no? Ya, excelente. Ahora yo voy a hacer otro trabajo a lo mejor más pesado incluso, ¿verdad? Y se está multiplicando, ¿verdad? Pero algunos van, como se dice, picando por todas partes. Y de eso no es el reino de Dios, ¿verdad? Aquí están tus 5 talentos, Señor, todos picoteados, ¿verdad? No, tienen que ser multiplicados con alegría, ¿verdad? Parece usted ahí como un siervo aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse delante del Señor. Bueno, finalmente a este hombre malo, ¿verdad?
le quitan sus talentos, y el versículo 29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así es, ¿verdad? Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que está diciendo acá es que este probablemente no era un siervo del Señor, a pesar que lo dice, ¿verdad? Pero lo echan en las tinieblas de afuera, ¿verdad? Que podría representar ¿qué cosa? El mismo infierno, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que reflexionemos en esto. No te quedes detenido solamente en este punto. ¿Cómo está tu vida hoy día delante del Señor? ¿Verdad? No te puedes quedar ahí tranquilo, tranquila, sin nada, ¿verdad? Tienes que trabajar para el Señor en algo. Tenemos que hacerlo, ¿verdad que sí? Es importante, disponte en tu corazón. No te quedes ahí, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer, Señor, para servir, para ayudar en tu obra, para poder ser servicial delante tuyo? ¿Qué hago? No te quedes quieto, no te quedes quieta. Pero pon delante del Señor, ¿verdad? A lo mejor todo este tiempo has escondido lo que Dios a lo mejor te ha encomendado, ¿verdad que sí? Entonces, hoy día es tiempo de reaccionar, ¿verdad? Porque en cualquier momento viene el Señor y nos va a pedir cuentas. Entonces no nos relajemos, ¿les parece? Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde ya, ¿verdad? Hoy día terminamos un poquito más tarde porque partimos media hora más tarde. Voy a invitarlo a que usted ahí ore del Señor, delante del Señor, y el Señor también sabe, ¿verdad?, cuál es la razón en nuestras vidas. Pero yo les quiero decir que es tiempo de reaccionar delante de Él, ¿verdad? Es tiempo de crecer espiritualmente. Es tiempo que te saques el chupete y los pañales espirituales, ¿verdad? Y ya comiences a dar pasos. Queremos servir al Señor con alegría. Señor, aquí estamos delante de ti, entendiendo, Señor, entendiendo tantas cosas, Señor, que a lo mejor ya entendíamos. Pero, Señor, hoy tenemos más claridad. Padre, queremos servirte con alegría, Señor. Ya hemos entendido los rudimentos, Señor, que es la salvación, la fe, el arrepentimiento, Señor, el predicar a otros. Es tiempo también, Señor, de servirte con nuestras vidas, Señor. Señor, sabemos que somos parte de tu iglesia, sabemos que somos parte de tu reino, Señor, y tú quieres trabajadores espirituales delante de ti, Señor. Amado Dios, si hemos entendido esta palabra, Señor, queremos disponernos delante de ti, Señor. No queremos seguir teniendo miedo, Señor, justificándonos delante de ti, Señor, porque sabemos que hay una consecuencia al final. Señor, nosotros queremos trabajar para ti, Señor. Queremos con responsabilidad tomar lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor, porque sin duda que lo has puesto, Señor, y queremos multiplicarlo para ti, Señor. Gracias, Padre, porque podemos servirte, Señor, y ya no hay ninguna excusa en nuestras vidas para comenzar a servirte a ti, Señor, desde lo más simple hasta quizás lo que tenga mayor responsabilidad. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en esta tarde, Señor, a comprender tus propósitos, Señor, que podamos servirte, Señor, que podamos ser ejemplo para nuestras familias, que podamos servirte como familia, Señor, completamente a ti, Señor. Qué hermoso es cuando una familia, Señor, completa sirve al Señor con todo su corazón. En el nombre de Jesús, ese es el anhelo de nuestro corazón, que no solamente nosotros te sirvamos, sino que toda nuestra familia, Señor, te sirva. Yo de manera personal y mis hermanos ahí en sus lugares, oramos, Señor, para que nuestra familia, nuestros hijos, esposas, Señor, te sirvan con todo su ser, Señor, que podamos estar unidos, Señor, sirviéndote a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Quita de nosotros
y quitamos también de nosotros toda esa envidia que puede haber en el corazón, esos malos pensamientos, Señor, esas cosas que no te glorifican, Señor, las apartamos de nuestra mente, Señor, y son puestos en nosotros tu palabra, tus promesas, Señor, y te servimos con alegría. Amado Dios, derrama sobre mis hermanos talentos, derrama sobre mis hermanos, Señor, la bendición que proviene de ti, las capacidades, oh Dios, que proviene de ti, de tu reino, Señor, para que te podamos servir, Señor. Sé que muchos anhelan en su corazón servirte y sé que hay mucho temor, Padre, pero Señor, tú nos das un espíritu de valentía, Señor, de dominio propio y queremos servirte, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esto tan hermoso que es el servicio a ti y que podemos verte a ti, Señor, como un reflejo de servicio de siervo, Señor. En el nombre de Jesús, nos vamos alegres en este día y oramos, Señor, por esta bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Y también, Señor, oramos en esta tarde por todo el acontecer político, Señor, que existe en nuestro país. Sabemos, Señor, que mañana será un día en donde hay mucha tensión política, Señor. Nosotros no nos queremos meter en eso, Señor, pero nosotros sí queremos orar, Señor, para que tú puedas ayudarnos como país. Como iglesia, Señor, oramos y confiamos en ti. No ni en un apruebo ni en un rechazo. Nosotros confiamos en ti, Señor. Cumplimos nuestra labor cívica, Señor, pero nosotros tenemos puesta nuestra confianza en ti. Señor, ten misericordia de este país, Señor, que no sea destruido nuevamente, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder estar tranquilos, para poder servirte, Señor, con todas nuestras fuerzas. Señor, si alguien no tiene paz en su corazón, Señor, dale paz. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y sabemos que tú tienes el control. Señor, oramos para que todo ese espíritu, Señor, de rebelión que hay en este país, ese odio, Señor, que existe entre unos y otros, Señor, pueda ser llenado con tu palabra, Señor, que puedan esa gente que hoy día es conflictiva, pueda escuchar también tu palabra, porque sabemos que es la única forma de que nuestro país pueda ser restaurado. En el nombre de Jesús, descansamos en ti, Señor. Protégenos, Señor, a los que tenemos que ser vocales de mesa, Señor, a los que estaremos haciendo distintas funciones, Señor. Cuídanos y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.